¿Alguna vez les ha pasado que han visto algún villano tan bien escrito o que su objetivo está tan bien justificado que hasta incluso el héroe te parece tonto por ir en su contra y dices, ojalá pueda salirse con la suya? Su visión de ver el mundo no está tan errada como los protagonistas lo hacen ver. Espero que el villano triunfe y pueda cumplir su cometido. Pues bueno, a mí no me pasa eso. No es que solo con un par de villanos seleccionados me hubiera gustado que ganara contra el héroe. Era con todos. Desde que tengo memoria siempre me vi atraído por los malos, en cualquier tipo de historia, y no sé por qué realmente. No es que yo sea un psicópata culiao, o al menos eso espero, pero siempre me llenaba de desilusión al ver repetidamente en cualquier tipo de película, serie o anime que el villano terminara perdiendo o como mínimo que no ganara. Y no sé si ese gusto es adquirido debido a que en la mayoría de las ocasiones el villano suele ser el más fuerte, inteligente o mejor que el propio héroe, ya que tal como decía Hitchcock, Stanley o el mismísimo Aristóteles, una historia es tan buena como su villano lo sea. O quizás, tal vez, sea por el hecho de querer saber qué pasaba si este salía victorioso, ya que desde que uno empieza a ver obras audiovisuales, al principio es interesante ver cómo el héroe triunfa, pero verlo 5, 10, 20, 30 veces termina resultando fastidioso. Es por ello que la curiosidad de ver qué sucedería si es que el héroe es derrotado me carcomía por dentro cada vez que veía una nueva historia. Pero casi nunca resultaba ser así. Y para más remate, en muchas ocasiones el villano resultaba siendo vencido por motivos completamente absurdos o por conveniencia de la trama, porque el autor ya sabía que quería terminar la historia de X forma, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si tal hecho hubiera desencadenado la victoria del villano? ¿Cómo se desarrollaría la trama más allá de la derrota del héroe? ¿Cómo reaccionarían los personajes al saber que su última esperanza se ha acabado? Es por ello que luego empecé a tener una fascinación por aquellas historias estilo What If. ¿Qué hubiera pasado si Kira vencía a Melo? ¿Qué pasaría si Cell derrotaba a Gohan? ¿Qué habría sucedido si Pain acababa con Naruto? Preguntas que también otros fans se hicieron y escribieron su propia historia alterna, que, aunque pueda ser interesante de ver, se nota que no está hecha por el creador original y no logran capturar la esencia de la obra. Y la verdad, no sé por qué chucha no existen ese tipo de historias de qué hubiera pasado si, el cual tiene un potencial enorme, y ya no solo con que el villano gane, sino con cualquier tipo de situación. Este formato es tan bueno que te deja experimentar con distintas situaciones libremente, sin arruinar el canon. Pero claro, parece que es mejor hacer secuelas de mierda como Boruto. Lo más cercano que tenemos pueden llegar a ser las OVAs, como por ejemplo, y para que nos entendamos todos, están las películas de Dragon Ball Z, hechas por Toei Animation, que podrían considerarse una especie de What If, porque 1. No son canon y no interfieren con la línea temporal del anime, y 2. Experimenta situaciones distintas o explora acontecimientos que no vimos en la serie, como por ejemplo, ¿qué pasaría si Freezer tuviera un hermano? ¿Cómo sería Goku si hubiera sido un Saiyajin malvado? ¿Quién fue el padre de Goku? O incluso desarrollar una historia completamente nueva en un universo en donde Gohan derrotó a Majin Buu, como sucede por ejemplo en la película de Janemba. Y no solo en Dragon Ball, existen muchas OVAs de otros animes que no tienen nada que ver con el canon. Aunque bueno, volvemos a lo mismo. Por lo general no se desarrollan historias en las que podíamos ver al villano triunfar. Entonces pasa y pasa el tiempo, y sigo con las ganas de ver una historia distinta. No podía entender por qué la gente quería tanto que los héroes fueran los vencedores. ¿Por qué apoyan tanto a los protagonistas en los enfrentamientos? ¿No les parece acaso más interesante y original ver que los malos sean los que triunfen? Y esa terminó siendo mi forma de ver las cosas hasta que apareció Shingeki. Hay un momento en el que nuestros protagonistas regresan donde empezó todo, el arco del retorno a Shinganshina, la batalla definitiva de la humanidad, los buenos contra los malos. Increíblemente, en esta ocasión, no quería que se exterminasen los unos a los otros, no quería dejar de ver a ningún personaje en pantalla,
quería seguir viéndolos y saber más de ellos, sobre todo a los antagonistas, ya que conocíamos poco o nada de ellos. De hecho, en un momento nos dicen que Levi se enfrentará al Titán Bestia, y como sabía que Levi estaba roto y lo podía convertir en caldo de mono en cualquier momento, esperaba que al menos de alguna forma Zeke pudiera sobrevivir. Pero cuando llegó el enfrentamiento, experimenté algo que jamás había sentido. Quería que los buenos ganasen y grité: ¡ya! ¡Mátalo, culiao! ¡Mátalo! Me salió de adentro la wea. Literalmente hinché por Levi. Luego, cuando terminó la pelea y logró escapar, me calmé y pensé en frío y dije: ¡fiu! Menos mal no se lo pitearon. Pero, ¿por qué sentí eso? ¿Por qué, si era consciente de no querer que mataran al mono, alentaba a que lo hiciera? Y analizándolo más a fondo, me di cuenta de que los protas habían pasado por tantas derrotas, tantas tragedias, que la verdad ya venía tocando una victoria. Que entran los titanes, que matan a la madre y amigos del prota, que los titanes entran de nuevo, que mueren soldados, que capturan a Eren, que se escapa a la titán hembra, que la capturan de nuevo pero se endurece, que mueren más soldados, que vuelven a capturar a Eren, que mueren soldados, que capturan a Eren nuevamente, y que mueren más y más. Entonces, con todo eso en mente, dije: ya está, alguna tienen que ganar. ¿Cómo va a ser que pierdan siempre? Ni que fuera en Chile, conchetumare. Y ahí fue cuando me di cuenta del por qué algunas personas anhelaban tanto querer que sus héroes ganaran. Porque les habían tomado un cariño a sus personajes, porque de alguna manera querían verlos felices. Luego recordé algo. Recordé que había una historia en la que los villanos triunfaron y, aunque me haya gustado narrativamente hablando, aún así sentía un dolor al verla. Star Wars, precisamente en el momento en el que el elegido de la fuerza sucumbe al lado oscuro. No importaba cuántas veces la había visto, no importaba que me supiera de memoria el desenlace, siempre, al repetir la película esperaba que las cosas fueran distintos, que su decisión cambiase y que el destino no se cumpliera. Pero claro, eso nunca sucedió. Al fin lograba comprender a aquellas personas que alentaban a sus personajes favoritos, que se alegraban porque sobrevivieran, y aunque sea ficción, la satisfacción de verlos teniendo una mejor vida era mayor a cualquier curiosidad ante un futuro trágico. Toda mi vida esperaba a que los villanos triunfaran, y aunque siga teniendo ese sentimiento dentro de mí, no puedo negar que ahora también disfruto de ver a aquellos personajes que uno les agarra cariño al ver durante tanto tiempo estando felices. Ahora también me gustaría ver esas historias alternativas, en donde estos personajes triunfaron o no sucumbieron al mal, teniendo una buena vida. A veces me pregunto qué hubiese pasado si su destino hubiera sido distinto. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo para hacer crecer este humilde canal. También pueden visitar mi perfil para ver más contenido. Y eso, chao culiao, nos vemos pronto.